Hola, acá estamos con un nuevo video y antes que nada deseo comentarles que di de baja mi web miriamdietrich.com por cuanto ya eran demasiadas las redes que estaba manejando, las redes sociales, y bueno, me ayorné a lo que hacen los más jóvenes: Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, este video se llama La neblina mental y encadénate a tu poder. La neblina mental es algo que viene sucediendo y lo percibo muchas veces en otras personas y hasta en mí misma. Es esa confusión al leer un texto o al escuchar al otro o tratar de descifrar qué quiso decir alguien cuando habla o escribe. Parecería ser que estamos inmersos en una especie de torre de Babel, donde se hablan muchos idiomas y no se entiende qué dicen las otras personas. La neblina mental se origina, según mi sistema de creencias, en el control mental que tratan de hacer sobre nuestras personas, sea a través de la irradiación de ondas electromagnéticas, de los routers, de las antenófilas, de las chófilas, de los mensajes subliminales que existen en los programas de TV, en los espacios publicitarios, en los medios de comunicación digitales, en las películas. Y casi me olvido, también con los chemtrails. Cuando la neblina mental aparece te preguntas, ¿cómo yo pude haber entendido tan mal? ¿Cómo pude haber leído tan mal? ¿Por qué me contesta la otra persona sobre algo que ni dije ni escribí? La neblina mental genera que no puedan usar el discernimiento, porque todo aparece desdibujado, como cuando miras algo a través de un vidrio empañado. A raíz de mi actividad, muchas personas me envían emails o me escriben por WhatsApp y la neblina mental aparece con todo su poder. Lo he observado también en comunicadores que usan la plataforma Telegram. Para poder discernir es imprescindible eliminar la neblina mental. Te paso varios tips para que puedas ejercerlos. Por ejemplo, pregúntate si el pensamiento que tienes te pertenece o no, o si es de otros, o te lo están implantando. Si sientes la neblina mental, sal rápido del sitio donde te encuentres, o vete a darle una vuelta a la manzana. Puedes darte una ducha también para limpiar tu cuerpo y cortar esa interferencia que quiere manipular tu mente. También puedes sentarte a meditar o a rezar. Porque si tú lo que recibes o que estás pensando lo reconoces como que no es propio, la meditación puede ayudarte a separar la paja del trigo. Puedes caminar descalzo, acostarte sobre el pasto, en fin, hay muchos tips, como dicen ahora, para esto, pero es imprescindible que comiences a discernir qué es tuyo y qué no lo es. La oscuridad te quiere enneblinado. Así no entiendes y te dejas llevar por la marea social, donde todos parecen ser iguales y con una sola línea de pensamiento. ¿Te resulta conocido esto? Tareas para el hogar.
Escribe en un cuaderno, ¿cuándo crees que recibes un pensamiento que no es tuyo? Y al escribirlo y volverlo a leer, te vas a dar cuenta si es tuyo o te está siendo impuesto. Cuando miras un video, empieza a discernir si la persona que habla lo hace desde la mente o si está conectada mente-alma. O sea, si ese puente está entero. Creo que mi profesión terrenal me ha dado la posibilidad de diferenciar los discursos que hacen algunos con palabras altisonantes y o difíciles, pero cuyo contenido está hueco. Porque en definitiva, zaraza, zaraza, nada dicen. Por ejemplo, ahora a nivel mundial todo el mundo habla del fútbol en Qatar. Es tal el dominio que desean ejercer sobre nosotros, me refiero a los reptilianos, que observa lo que te voy a contar. Presta atención. Días pasados estaba sentada esperando ser atendida en una sucursal del Banco Nación de Argentina. Y pude observar, o sea, soy testigo fiel, que las oficiales de cuenta, esas que están para atender al público, dos de ellas hablaban por teléfono, evidentemente a clientes, ofreciéndoles préstamos para viajar a Qatar, o valores muy cómodos, entre comillas. Y yo escuchaba todo eso con un alto grado de azoramiento. ¿Por qué? Porque Argentina está económicamente colapsada. La pobreza ya está instalada en todos los rincones sociales. Y gracias a la neblina mental, el tema de la pobreza se comienza a tomar como algo normal. O sea, lo normalizaron. Ya se mira como algo que no sorprende a nadie. Y además no inmuta a nadie. Cero emociones, cero sentimientos frente a este flagelo indignante. Pero sin embargo el Banco Nación se ocupa del Mundial del Fútbol en Qatar. Y hablando de ello, ¿no te llama la atención la cantidad de jugadores de fútbol que se están lesionando o que presentan problemas de salud? ¿Estarán enchofilados? Tareas para el hogar. Averigua. Todo lo que te estoy comentando va unido al desempoderamiento de la persona. ¿Qué significa estar empoderado? ¿Es poder decir en voz alta? No. ¿Cuándo es no? Poner límites, decidir por uno mismo y no por el otro o para agradar el entorno emocional, terminar haciendo lo que te desempodera. El poder personal nace de lo más profundo del alma, siempre y cuando el mono loco lo deje actuar. Por ello te sugiero que hagas como el héroe griego Ulises, que al pasar por el sitio donde encantaban las sirenas, luego de volver, según la mitología de la guerra de Troya, hizo que todos los marineros de sus barcos se pusieran cera en los oídos y pidieron que a él lo ataran con cadenas al mástil del barco. Las sirenas lo subyugaron con su canto y él pedía que por favor lo soltaran. Quería oír la música de cerca. Al tener los oídos tapados con cera, los marineros no lo escuchaban y por consiguiente no lo soltaron. Y así Ulises venció por sobre el canto de las sirenas. Hoy en día, frente al canto de las sirenas de la oscuridad, en relación a la vida y a la muerte, a las chófilas y a todo lo que nos está rodeando, es necesario que nos encadenemos al mástil de nuestro propio barco.
ese mástil es nuestra alma. O si lo quieres más preciso, el mástil es ese puente, alma-mente, que demasiados lo tienen roto, ya que el canto de las sirenas los ha hecho enfocarse solo en la mente. El poder está en ti, y solo tú puedes vencer a los oscuros que te rodean. Eleva tu mirada, mas ten los pies muy bien atornillados a la tierra. El empoderarse es sentirse libre en la toma de decisiones. Es estar en un proceso de liberación, adquiriendo la capacidad de utilizar en plenitud los propios derechos. Y para ello, debes tener presente que no hay que ir contra el otro, o generar batallas o tomas de calles. Tareas para el hogar. ¿Puedes darte cuenta cuando te empoderas y cuando estás desempoderado? Te puedes dar cuenta de cuando estás empoderada porque vas a sentir plenitud en tu interior. Las ideas vuelan y muchas veces no conducen a nada como que no sea tu propia confusión. Recuerda observar los hechos, porque de ellos surgirá mucha información. Pelear con el otro o realizar manifestaciones públicas no es empoderarse. Es confundir los conceptos básicos del idioma y del desarrollo de la conciencia. Recupérate, recupérate, recupérate. Sortea el canto de las sirenas de los medios desinformantes que te tratan como un niño y que desean convertirte en un esclavo. Sal de la neblina y encadénate a tu poder. Hasta la próxima.